miserables. También menospreciaban a Jesucristo, que aceptaban, que se acercaba a ellos. ¿Cuál es el problema? El Señor, desde el principio, Él dijo: yo no quiero el sacrificio, sino la misericordia. Jesucristo vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. No vino para llamar a los justos, limpios, correctos, buenos. Desde el principio, Dios no necesitaba los servidores, sino Dios necesitaba el hombre miserable, débil, quien podía recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios no tiene necesidad de aprovechar lo que tenemos nosotros. Dios no necesita aprovechar la fuerza y la habilidad del hombre. Se nota muy bien en la creación. Después de crear todas las cosas, hasta los seres vivientes, durante 6 días, desde la plataforma hasta la naturaleza, hasta los seres vivientes. Por último, Dios creó el hombre y la mujer. Después de terminar toda la creación, ahí recién creó el hombre y la mujer por último. Luego les entregó toda la creación y les bendijo. Les dio la autoridad, el poder para enseñorearlos. ¿Eso a qué se refiere? Dios desde el principio no necesitaba el apoyo del hombre en ninguna manera. Si el hombre no trabajaba, ¿eso causaba algún problema para Dios? En ninguna manera. Sino, Dios, viendo que el hombre estaba bien en el mundo que Dios creó, con su mujer, el hombre Adán estaba feliz, satisfecho, tranquilo, y además ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¡Qué maravilloso! Estar desnudo. ¿A qué se refiere? Con su debilidad, con su defecto, con su falla. Así estaba, descubierto, abierto totalmente, sin ocultar nada delante de Dios. Pero estaba feliz, no se avergonzaban ambos. El hombre estaba feliz por lo que Dios había preparado y le había entregado. Estaba satisfecho, disfrutando en el mundo que Dios preparó, por lo que Dios le entregó al hombre. Quiere decir, por Dios.
El hombre estaba feliz, tranquilo, libre, gozoso. Eso le daba alegría al Señor. Viendo que el hombre estaba bien, Dios estaba bien. Él dijo, todo era bueno en gran manera. En aquel momento el hombre era un ser viviente más débil, más inútil. Y además, no tenía su propia ciencia del bien y del mal. Por eso la ciencia del bien y del mal de Dios quiere decir, la palabra de Dios se manifestaba en el corazón del hombre sin ningún problema, sin ninguna pérdida, sin ninguna resistencia ni obstáculo. Como dijo Dios, llegó en el corazón del hombre. Como salió de Dios la palabra, llegó en el corazón del hombre, así trabajó. Claro, el hombre no tenía ninguna ciencia del bien y del mal propia. El hombre no tenía su conocimiento, su razón, su idea, sino aceptaba todo lo que Dios le daba. Entre Dios y el hombre no había ninguna duda, ni análisis, ni verificación. No necesitaba estas cosas. ¿Por qué? El hombre estaba abierto hacia Dios. De parte del hombre no había ninguna posibilidad ni opción para elegir, ni comparar, porque no tenía ciencia del bien y del mal. Todo lo que Dios le daba al hombre era todo para él. Así le llegaba, así llegaba. Dios estaba feliz. Dios estaba satisfecho. Todo era bueno en gran manera. Pero se rompió esta relación tan sólida, hermosa, preciosa, poderosa. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, ¿qué es lo que surgió? El hombre empezó a tener su propia ciencia, su cálculo, su razón, su idea, por sí mismo. Lastimosamente, desde aquel momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios había dado. El hombre perdió en total todo lo que Dios le dio. Dios, con su poder, con su amor, con su voluntad, con su sabiduría, preparó hasta los detalles, le entregó al hombre y el hombre estaba feliz y satisfecho y libre, tranquilo. Pero al tomar su propia ciencia del bien y del mal, al tomar su propia justicia, su razón, su idea, su cálculo, su deseo, ya desde ese momento no llegaba nada en el corazón del hombre, lo que Dios le había dado. Así el hombre se quedó perdido.
Dios desde el principio no esperaba la obra del hombre, ni necesitaba. El hombre era más débil, más inútil, pero eso era perfecto para recibir la palabra de Dios, para poder estar unido con Dios, para que Dios pudiera obrar en su vida del hombre. Pero lastimosamente, el hombre se enalteció su corazón diciendo: ya sé cuál es la verdad, ya sé cómo es la ciencia del bien y del mal, ya también tengo mi propia ciencia del bien y del mal. Yo sé qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno y lo malo. Ya sé, no soy tonto. Desde ese momento, el hombre empezó a vivir siguiendo su razón, buscando lo bueno, tratando de hacer lo bueno, queriendo lograr lo correcto, lo mejor, haciendo todo lo posible. Por eso el hombre, ¿qué es lo que hizo? Los delantales con las hojas de higuera, para cubrir su defecto, para ocultar su debilidad, para poder quedarse más tranquilo, libre delante de Dios, para justificarse. Él hacía todo lo posible para arreglar su situación, para recuperar su situación. Por eso, utilizando su manera, utilizando su justicia, su obra, todo lo posible, se quedó temblando, escondido delante de Dios. Así fue. Dios no busca los justos, sino los pecadores al arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Los justos como escribas y fariseos, los rectos, ellos, ¿qué hacen? Murmuran, critican, juzgan al Señor. Terrible es la justicia del ser humano, la razón que tienen, la ciencia del bien y del mal, el punto de la vista, su experiencia, terribles son. La razón, la ciencia del bien y del mal que tienen los hombres forman el obstáculo entre Dios y ellos. Por eso no les llega nada de nada lo que Dios quiere enviar, lo que Dios quiere dar. Ahí está la vida perdida. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos muestra a nosotros. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Antes de recibir la palabra del Señor, antes de recibir la justicia de Dios, los seres humanos deben ser pecadores. Esta es la verdad. Los hombres pueden estar bien por lo que Dios les da, por lo que Dios preparó para los hombres. No por sí mismo,
no por su razón, ni por su sacrificio, ni por su sabiduría, en ninguna manera. Pero lastimosamente, sin el Señor Jesucristo, sin la misericordia de Dios, sin la gracia del Señor, sin la justicia de Dios, hay muchos justos, hay muchos rectos, limpios, buenos. Ahí está el problema. Por eso ellos no pueden recibir la justicia de Dios por causa de su propia justicia. Por lo que tienen ya, no pueden aceptar lo que Dios preparó para ellos, como los escribas y fariseos que murmuraban contra el Señor, diciendo: ¿por qué éste come con los pecadores y publicanos? Jesucristo vino para darles la vida eterna. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios. Pero estos hombres, escribas y fariseos, considerándose que eran rectos, buenos, mejores, obedientes, justos, limpios, como descendiente de Abraham y de Moisés, ellos ignoraban, menospreciaban, pisoteaban la palabra del Señor Jesucristo. La venida de Jesucristo ellos ignoraban. Ahí está el tema. Amados, la justicia del ser humano está en contra de la justicia de Dios. ¿Quién podría recibir la justicia de Dios? El que no tiene ninguna justicia propia. ¿Sí? El que no tiene ninguna justicia propia puede recibir la justicia de Dios. Por su misericordia, por su gracia del Señor. Pero lastimosamente, los que tienen su propia justicia, los que piensan que están bien, ellos no pueden aceptar lo que Dios preparó. Nosotros hemos leído esta mañana sobre una parábola que Jesucristo dio a los escribas y fariseos. Un hombre teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas. Deja sus 99 ovejas en el desierto y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, que he encontrado mi oveja que se había perdido. Esto es el corazón del Señor. El pastor se va tras la que se perdió hasta que encontrarla. Esta oveja perdida
¿Qué podía hacer? Esta oveja perdida intentó encontrar con su pastor. No, estaba perdido nomás. Estaba perdida y estaba en peligro. Pero el pastor, el dueño, dejando sus 99 ovejas en el desierto, se va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué es lo que hizo la oveja perdida? Nada. El dueño, el pastor, trabajó buscándola para recuperarla. Al encontrar la oveja perdida, la puso sobre sus hombros gozoso y trajo a casa. Hizo una fiesta reuniéndolos a sus amigos, vecinos. Hizo un banquete. Así es. Así Dios nos muestra el corazón de Dios. Esta oveja perdida puede recibir el gozo del pastor. Esta oveja perdida está sobre sus hombros por la gracia del pastor, por el poder, por la fuerza, por el sacrificio de su pastor. El dueño, dejando todo lo que tenía, 99 ovejas, dejando todo, recuperó esta oveja. Dios, dejando su propio hijo, unigénito, primogénito, recuperó la vida de nosotros. Eso es el mismo corazón. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El pastor dejó 99 ovejas en el desierto y buscó, recuperó esta oveja perdida. Esta oveja perdida, ¿cómo pudo recuperarse? ¿Cómo pudo volverse a su pastor, a su dueño? ¿Qué es lo que hizo esta oveja? Hizo mucho sacrificio, muchas obras, mucho esfuerzo, muchos intentos. En ninguna manera. Estuvo perdida nomás. Estaba en peligro nomás. Pero el dueño, dejando toda su riqueza, dejando sus 99 ovejas, recuperó, encontró esta oveja perdida. El hombre apartado de Dios, el hombre muerto, ¿qué puede hacer para volverse a Jehová? Los hombres pecadores
¿Qué podrían hacer para lograr la salvación? ¿Para encontrar la vida eterna? ¿Para poder volverse a Jehová? Nada de nada. Dios preparó su Hijo unigénito y envió en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo a través del sacrificio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que derramó. En el libro de Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Jesucristo. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Jehová mismo preparó el cuerpo de Jesucristo desde Abraham, excluyendo las obras humanas, las posibilidades humanas, sacrificios humanos. Dios mantuvo el linaje de Jesucristo solamente a través de los que vivieron por la fe delante de Dios. En el linaje de Jesucristo ahí no entró ninguna obra humana, sino por la promesa de Dios, por la obra de Dios, por el poder de Dios, por el sacrificio de Dios. Así nació Jesucristo. A través de Jesucristo Dios cumplió toda su voluntad. Amados, ustedes están en el lugar de 99 ovejas o están en el lugar de una oveja perdida. Los que están en el lugar de una oveja perdida pueden encontrar el pastor. Pueden encontrar lo que preparó Dios. Dios busca a los pecadores al arrepentimiento. Los que están en el lugar de pecadores, como esta oveja perdida, ellos pueden aceptar lo que Dios preparó. Ellos pueden dejar sus pensamientos y aceptar lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Entonces, los pecadores pueden ser justos. Pueden ser justos por Jesucristo. Los pecadores pueden ser justos por la sangre de Jesucristo. Así se quedan justificados. Así se quedan justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay justos,
por si acaso entre ustedes. Aunque uno diga que soy justo, pero hay que verificar un poco qué clase de justicia tiene. Ustedes tienen que preguntarles a los justos, ¿sí? Pues, ¿por qué usted es justo? ¿Cómo usted puede ser justo? Porque yo nací en una familia cristiana. Desde el vientre yo congregué a la iglesia, escuché la palabra, fui bautizado, he obedecido a Dios cumpliendo los mandamientos, yo nunca falté el diezmo, yo hago ayuno, yo hago esto, aquello, yo no cometí adulterio, ni homicidio, En ese caso, ¿qué es esto? La justicia que tiene esta persona, ¿vale o no vale? No vale. Esta justicia es igual que la justicia de los escribas y fariseos. Esta justicia no es la justicia de Dios. Esta clase de los justos no pueden encontrar con Jesucristo, ni tampoco pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden aceptar la justicia de Dios porque ya son justos. Por sus esfuerzos, por sus obras, por sus razones, por su sacrificio, ya son justos. Por ser justos, no pueden ser justos. Por ser justos, no pueden ser justos delante de Dios. Como ellos no tienen nada para arrepentirse, tampoco pueden aceptar Jesucristo, ni la justicia de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Ellos no pueden gozarse con Dios. 99 ovejas no está en la fiesta, sino esta oveja recuperada. El dueño está contento, gozoso por esta oveja que había perdido, pero la recuperó. Esta es la oveja verdadera del pastor, de su dueño. La mujer que perdió una dracma también. Después de recuperarla, ella se quedó contenta. ¿Por qué? La perdió y recuperó. Amados, ¿saben qué? ¿Ustedes quieren ser ovejas perdidas? ¿Quieren ser una dracma perdida? ¿Quieren estar en ese lugar para encontrar la justicia de Dios, para recibir el amor del Señor? ¿Sí? ¿No? ¿Quieren ser 99 ovejas? ¿Quieren ser justos en Cristo? No se queden ahí, por favor. ¿Saben qué? Nosotros desde nacimiento ya estamos en el lugar de esta oveja perdida. Nosotros ya empezamos la vida perdida como esta dracma perdida.
por la gracia de ¿quién? Adán. ¿Sí? Por la gracia de Adán. Nosotros ya nacimos con la vida perdida.
Bajo pecado, bajo el juicio, así empezamos la vida. Por la gracia de Adán. Pero lastimosamente muchos están engañados, como estos escribas y fariseos. No, yo no soy como fulano y mengano. Ah, mira, este tipo hizo tal cosa, mira, aquel hizo tal cosa. Uf, son desastres, son malditos, son tipos terribles. Yo no soy como ellos, soy diferente, soy fiel, soy limpio, soy mejor que ellos y tal. Están engañados por Satanás. Los que tienen esa idea quieren juzgar a los demás y criticar y murmurar contra Dios. Así ellos pisotean el amor de Dios, la sangre de Jesucristo también. Por el engaño de Satanás eso sucede. Amados, no sean engañados por Satanás. Dios quiere abrir nuestros ojos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestro nacimiento? ¿Cómo es nuestro ser? Por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. La muerte así pasó a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado ya entró en el mundo. Los judíos y gentiles todos están bajo pecado. Así es. Todos los seres humanos. Así empezaron la vida. Los paraguayos no. Los judíos y gentiles no más. Menos paraguayos. Todos, sin excepción. Todos están bajo pecado, están bajo el juicio de Dios. Por causa de Adán. Pero eso no es maldición. Al reconocer esta realidad, por la gracia del Señor, cada uno puede encontrar con Jesucristo. Al reconocer, al quedarse bajo pecado, al quedarse bajo el juicio, al darse cuenta que ya está bajo el juicio, en ese momento Jesucristo le visita, como el pastor buscó la oveja perdida. En aquel momento, cuando uno se da cuenta que no tiene ninguna esperanza ni posibilidad en sí mismo, ahí puede encontrar el amor enorme. La justicia de Dios que se ha manifestado
por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso le llega en ese momento mismo. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna justicia, ni razón, ni salida, si no le había llegado ya el juicio, la destrucción y el fin, al momento le llega Jesucristo. El Evangelio se cumple en su corazón al momento. De parte de los seres humanos, no hay ninguna esperanza ni posibilidad de hacer algo para agradarle a Dios, para recuperar. Recuperar la vida, darnos la salvación, la justicia de Dios, todo está en el cargo de Dios. Está en el cargo del dueño. El dueño tiene que buscar la oveja que se perdió. El dueño. La dueña que perdió una dracma, ella tiene que buscarla y recuperarla. Eso no es un asunto que los seres humanos pueden tocar. La salvación del pecado, la justificación, la santificación, el nuevo nacimiento, la vida eterna. Eso no son asuntos que no pueden tocar los seres humanos, sino Dios, el dueño. Está en el cargo de Dios, está en el cargo del dueño. Es la hora del Señor. Desde aquel momento empieza la hora del Señor. El Señor trabaja en su corazón. Amados, la vida de fe es encontrar con lo que Dios preparó para todos nosotros. Amados, por favor, que no sean justos por sus obras, que no sean justos por sí mismos, por sus razones, por sus esfuerzos. No, por favor. Sino que sean justos por medio de la fe en Jesucristo. Que sean justos por lo que Dios preparó para nosotros, por el amor del Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la promesa de Dios. Esta oveja que se perdió no hizo nada, sino el dueño se fue tras la que se perdió y recuperó. ¿Qué hicieron ustedes para lograr el perdón del pecado? ¿Qué hicieron ustedes para lograr la justicia, la santificación? ¿Qué hicieron? Los que hicieron algo, alcen sus manos. Yo hice algo. ¿Nadie? Entonces ustedes sin hacer nada son justos. Sin hacer nada ustedes son limpios. Sin hacer nada ustedes son santificados. ¡Wow! ¡Qué fe tienen ustedes! Así es. Esta es la fe. Esta es la fe. Romanos capítulo 10, vamos a ver. Romanos capítulo 10.
Versículo 1. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay dos justicias: la justicia de Dios y la justicia propia de cada uno. La justicia de Dios vale. La justicia de Dios es la verdadera. Eso Dios nos quiere dar. La justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. Los que tienen la justicia propia no pueden tener la justicia de Dios ni recibir. Entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Cómo nos alcanza? 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia del hombre, la justicia que es por la ley, así es. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Para lograr la justicia por la ley, el hombre tiene que obrar, el hombre tiene que cumplir. Sí, eso es lo que exige. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia por la ley. Depende de las obras del hombre. Entonces, ¿cómo es la justicia que es por la fe? 6 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Miren, no digas en tu corazón, dice. ¿Qué es lo que no tiene que decir? ¿Quién subirá al cielo entre los hombres? ¿Quién subirá al cielo? ¿Acaso para lograr la justicia el hombre tendría que subir al cielo? Para lograr la salvación del pecado, el perdón del pecado, la justificación, la santificación, el hombre tendrá que subir al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Tiene que ir al cielo para traer Cristo? Si no sube al cielo, ¿no viene Cristo? ¿Acaso el hombre tiene que subir al cielo para que venga Jesucristo, para que logre la salvación del pecado? No. ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesucristo se levantó entre los muertos, resucitó, ¿verdad? Para la justificación. Si no, la muerte de Jesucristo no iba a tener ningún valor. Si no hubiese resucitado Jesucristo. Entonces, no digas así. ¿Qué cosa? ¿Quién descenderá al abismo? ¿Acaso el hombre tiene que descender al abismo para lograr la salvación?
para hacer subir Jesucristo de los muertos? No, no digas, así dice. ¿Eso qué quiere decir? No hay nada que hacer el hombre. ¿Me hago entender? No hagan nada ustedes. Eso quiere decir. No digas quién subirá al cielo, quién descenderá al abismo. No digas. La justicia que es por la fe no tiene nada que ver con las obras de los seres humanos. No tiene nada que ver con sus esfuerzos de los seres humanos. ¿Me hago entender? No hay por qué meter sus obras, sus esfuerzos. No hay por qué subir al cielo ni descender al abismo. De hecho, los hombres no pueden hacer nada. Entonces, ¿cómo nos llega la justicia de Dios? Aquí, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es lo que Dios nos dio? La palabra. La palabra está cerca. La palabra. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesucristo ya logró, ya hizo toda la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ya logró. Dijo, consumado es. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios nos dio la palabra, la promesa, el pacto. Entonces, lo que pueden hacer los seres humanos únicamente es creer, aceptar la palabra de Dios. Amén. Solamente falta creer nomás. Falta aceptar nomás. ¿Por qué? Jesucristo ya logró todo. Porque Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, diciendo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Luego Él aseguró con su palabra, consumado es. Jesucristo ya logró todo. La eterna redención, la justificación, la santificación, todos los detalles ya logró Jesucristo. Falta creer nomás, aceptar nomás. Al aceptar con el corazón la palabra de Dios, entonces ya tiene la justicia de Dios. ¿Sí? Así es. ¿Ustedes aceptaron la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en Jesucristo, que limpió todo nuestro pecado, que resucitó de los muertos para nuestra justificación? Amén. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Sino Jesucristo, Él logró todo. Solo nosotros oímos y aceptamos. No más. Creímos no más. Al creer,
Por la fe, la justicia de Dios ya nos llegó a nosotros. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Nosotros solamente con el corazón creímos nomás en Jesucristo. Amén. Que nos salvó del pecado, que nos justificó por su sacrificio, que limpió todo nuestro pecado, que ya nos dio la vida nueva. Solamente nosotros creímos con el corazón. Amén. Entonces, ¿nos alcanzó la justicia de Dios? Sí. Esta justicia que tenemos nosotros, que recibimos nosotros, no tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestros sacrificios. Amén. 100% por Jesucristo. 100% por Jesucristo, Dios nos dio a nosotros. Amados, no sean justos como 99 ovejas. No sean justos como escribas y fariseos. No sean justos por no cometer pecados. No sean justos por cumplir los mandamientos. No sean justos por ser bien educados, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ustedes son justos? ¿Por la fe o por las obras? Por la fe en Jesucristo. La fe, creer en Jesucristo es la única opción, el único camino para poder volvernos a Jehová. Para poder estar bien delante de Dios, para poder entrar en el lugar santísimo, solamente por la fe en Jesucristo. Después de recibir la salvación del pecado, Dios nos preparó muchísimas bendiciones maravillosas. Cuando yo recibí recién la salvación del pecado, yo no tenía nada ni veía nada de la riqueza de Dios. Pero mientras que yo recibí la palabra de Dios, mientras que yo recibí la guía de la iglesia, escuchando la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios me bendijo, me permitió a encontrar muchísimas cosas hermosas, preciosas. Ustedes en Cristo, delante de Dios, que permanezcan en el lugar de esta oveja perdida. Señor, yo no sé qué hacer por mi vida. Señor, yo no sé nada de mi futuro. Señor, yo no sé nada qué es lo bueno y qué es lo malo. Señor, que tenga misericordia de mí. Que Señor, que me muestre a través de su palabra
Los que ya saben no necesitan recibir la palabra de Dios, ni la gracia, ni la bendición, ni la ayuda de Dios. La vida de fe es agarrar las espigas. Así yo considero. Dios preparó muchísimas cosas hermosas. Saben que como yo encontré las espigas en mi vida, siguiendo su palabra, a través de su iglesia, a través de su siervo que Dios me permitió. Mientras tanto, yo no sabía nada. Pero mientras tanto, paso por paso, yo encontré todas las cosas maravillosas, hermosas, preciosas también. Hermanos, nosotros por la fe en Jesucristo recibimos la salvación del pecado. Entonces, nuestra vida está en la mano del Señor. Nuestra vida no depende de nuestro cuidado, ni depende de nuestra ciencia del bien y del mal, sino Dios trabaja en la vida nuestra. Que confíen en el Señor, que dejen la vida de ustedes en la mano del Señor, para que el Señor pueda tomar la vida de ustedes grandemente, fielmente, para que el Señor pueda trabajar en la vida de cada uno de ustedes. Hermanos, Dios nos ama tanto. Usted no busque en sus propios bienes por sí mismos, sino que reciban la palabra del Señor, que sigan adelante con la iglesia. Encontrarán todos los detalles. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, de verdad. Que permanezcan en ese lugar de la oveja perdida para encontrar los detalles que Dios preparó para nosotros. Como la salvación del pecado, Dios ha preparado muchísimas cosas preciosas, hermosas para todos nosotros. Por eso la vida de fe es muy divertida. Encontrando uno por otro. Wow. Dios me preparó esto. Wow. Dios preparó aquello también por mí. Gracias. Gracias. Así se aumenta el agradecimiento cada vez más. Pero los que viven por sus astucias, cálculos, ideas, razones, justicias, como no pueden ver las obras de Dios, ellos, en el corazón de ellos crecerán murmuraciones, quejas, sufrimientos, no más. Delante de Dios, que se queden como esta oveja perdida. Cada vez ustedes podrán quedarse gozosos junto con el Señor.
Ellos hicieron muchos esfuerzos para agradarle a Dios, ayudando a los pobres, visitando a los forasteros, entregándoles alimentos. Ellos haciendo buenas obras, todo lo posible. A toda manera, ignoraron, pisotearon la sangre de Jesucristo, confiando en sus esfuerzos, en sus obras buenas, por el engaño de Satanás. El Señor les ordena a los de su izquierda: entrad en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Asimismo, Dios ya preparó todo y dejó todo ordenado. Solo está esperando la hora del Señor. Mientras tanto, nosotros estamos en este mundo, con este cuerpo, por un propósito bien claro. ¿Cuál es su propósito? Predicar el Evangelio. Ahí está el propósito de Dios. Dios, para predicar el Evangelio en este mundo, necesita nuestro cuerpo. Necesita nuestra boca también, nuestra mano, nuestros pies, obviamente. Entonces, ¿quién será utilizado para predicar el Evangelio? Los que ya conocen el camino nuevo y vivo, los que ya recibieron la salvación del pecado, digamos los justos. Dios con mucho gusto utiliza a través de utiliza la vida de los justos para anunciar el Evangelio. Por el momento estamos aquí. No podemos saber hasta cuándo. Pero Dios nos ha mostrado los años aproximados. 70 años u 80 años. Algunos viven un poco más, pero a toda manera, nuestro cuerpo tiene su límite. Después se va a gastar nuestro cuerpo, se va a caer nuestro cuerpo, se va a envejecer, se va a debilitar. Ya no podremos andar como antes. Entonces, mientras tanto que Dios nos permite la fuerza, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a vivir? ¿Para amontonar la riqueza en la tierra? ¿Para comer mejor? ¿Para vestirnos bien? ¿Para andar bien en los vehículos de lujo? Eso no puede ser el propósito de la vida. Nuestra meta, nuestro propósito no está en esta tierra, sino Jesucristo nos indica a nosotros: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino
Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. En donde tenemos que hacernos tesoros en el cielo. Ahí está la respuesta. Dios nos está dando la oportunidad para hacernos tesoros en el cielo, en la vida nuestra. ¿Cómo es hacer tesoros en el cielo? Si a través de nosotros, una persona recibe la salvación del pecado, ¿esta persona entrará en el reino de los cielos? Sí. Ahí están nuestros tesoros. Nuestros tesoros son almas que nosotros ganamos por el Evangelio. A través de un cristiano, si un pecador recibe la salvación del pecado y llega al reino de los cielos, entonces la vida de este cristiano es valiosa. ¿Sí? Sí. Un hermano trabaja, gana el dinero, ofrenda para que la iglesia pueda organizar el campamento, que predique el evangelio, que reciban muchos la salvación del pecado. Entonces esta vida también vale. ¿Sí? Sí. Predicar personalmente también es importante. Organizar trabajos por el evangelio también es importante. Trabajar para ganar el dinero y ofrendar y apoyar también es importante. Sí. Esta tarde, maestra Boda compartió su testimonio. Ella se dedica para enseñar la música. ¿Vale la vida que lleva la maestra Boda? ¿Porque les agrada a ustedes su canción, su presentación musical por eso? No. A través de ese trabajo, los alumnos reciben la mejor educación de música, desarrollan la capacidad musical. A través de eso, también ellos mismos escuchan la palabra y reciben la salvación a través de ellos, los padres. También a través de las presentaciones, del concierto, en el seminario, muchos abren sus corazones. En el corazón abierto entra la palabra. Y ellos reciben la salvación del pecado. Entonces vale la pena trabajar aquí en Paraguay, la maestra Boda, por el colegio, para enseñar a los demás. Sí. Creo que ella
quiere quedarse con el coro Gracias. Cuando yo estaba en Estados Unidos esta vez, a ver, ¿en dónde fue? Desde El Paso hasta San Antonio, yo manejé el bus del coro Gracias. Ahí estaba Maestra Boda. A la hora del testimonio, ella salió a testificar, diciendo, no quiero irme a Paraguay, así ella decía. Pero vino, ¿no? Claro, estar en el coro Gracias con los demás integrantes. Sí, también es bueno, también una vida valiosa. Allá también hay trabajo, claro que sí, para la cantata navideña, para organizar más proyectos, para la película. Pero ella en la representación del coro Gracias está aquí, en Paraguay, para levantar el colegio, para alabar al Señor, para manejar este proyecto tan valioso, tan importante. Entonces, ¿vale la pena venir hasta Paraguay? ¿Trabajar en Paraguay también es para el Señor, para el Evangelio? Así mismo. Dios quiere utilizar la vida de ella aquí en Paraguay por el Evangelio. Entonces, estar en Paraguay, enseñar a los alumnos, levantar el colegio, es para el Señor, para el Evangelio. Vale mucho. No importa acá o allá. ¿Cómo? Como alumno, como maestro, como trabajadores, como comerciantes, como padres, madres e hijos, como pastores. No es tan importante el cargo, la posición y la forma, sino ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Esto es importante. A través del sacrificio de cada uno de nosotros, muchos oyen el Evangelio y reciben la salvación. Entonces, es la vida muy valiosa, muy valiosa. Hermanos, el enfoque de Dios está sobre el Evangelio. Dios quiere utilizarnos para el Evangelio. Algunos hermanos me consultan, pastor, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué hago por mis hijos? ¿Qué hago por mi trabajo? Y esto, aquello. Entonces siempre yo pienso, ¿cuál sería bueno para el Evangelio? ¿Este es útil para el Evangelio? Lo que quiere hacer este hermano, ¿eso va a servir para anunciar el Evangelio? Yo pienso. Si es para el Señor, si es para el Evangelio, con mucha alegría yo les apoyo. Adelante, hermanos. Yo voy a orar por usted, que logre su sueño, que siga adelante. Hace una semana atrás, hermano Walter me mostró su carnet de abogado, que fue emitido por Corte Suprema. Es real, ¿no? No es falsificado. Durante la pandemia, él estudiando, logró. ¡Wow! Tenemos un abogado más, Cristo.
¿Por qué Dios le habrá permitido este título al hermano Walter? Para que gane mucho dinero, para que coma bien, para que viva bien. Claro, Dios quiere que hermano Walter que coma bien, que viva bien, obviamente. Pero el enfoque del Señor está en el Evangelio. Yo sin duda estoy seguro de que Dios le permitió este título para servir al Señor, para anunciar el Evangelio. No solamente abogado, sino Dios nos puede permitir todas las cosas. Sin límite, Dios nos puede apoyar, nos puede permitir, nos puede agregar en la vida nuestra. La salud, la fuerza, la habilidad, la riqueza, la sabiduría, todo, sea lo que sea. Por el Evangelio Dios nos puede permitir, ¿por qué no? Apóstol Pablo vivió por el Evangelio, viajando por muchas ciudades, recibiendo muchas persecuciones, dolores, dificultades, siguió adelante. Valió la pena vivir por el Evangelio. A través de apóstol Pablo muchos recibieron la salvación del pecado. Fueron levantadas muchas iglesias. Fue la vida muy valiosa. Esto es hacer tesoros en el cielo. Hacernos tesoros en el cielo es vivir por el Evangelio, servir al Señor para poder anunciar este Evangelio, que más personas puedan oír el Evangelio. Para el Evangelio hay muchos puestos importantes. Debe haber un hermano que maneja el sonido, el video, que maneja la computadora, el diseño, que maneje la administración. Y debe haber conductores también, mecánicos, un hermano albañil también, abogado, profesor. ¿Por qué no? Dios nos permite, por el Evangelio, todos los detalles. Hermanos, no dibujen otro sueño en la vida de ustedes. Ni enfoquen a los tesoros en la tierra. No hagan tesoros en la tierra. Yo tengo tal cosa, yo tengo tal tamaño del terreno, yo tengo cuánto dinero ahorrado, yo tengo mi casa enorme, mi empresa. ¿Qué van a hacer con estas cosas? Hay millonarios, hay muchos millonarios en Paraguay, sí. Yo veo que hay muchos que tienen riquezas. Los detalles yo no sé muy bien. ¿Quién es el dueño de este edificio? ¿Quién es el dueño de esta empresa? Si uno tiene empresas, muchas empresas, muchos inmuebles, mucho dinero, pueden comer más de 3 veces al día. Desayuno, almuerzo, cena.
Claro, si quiere comer más, merienda, puede merendar. A la noche también puede comer. Ahí crece la panza, ¿verdad? Sí. No es saludable. No es saludable. Aunque tenga mucho dinero o no, comen 3 veces al día. Si tienen mucho dinero, pueden comer más. ¿Cuántos platos pueden comer a una vez? ¿10 platos? No. Nuestro estómago tiene su límite. Si tiene mucho dinero, puede andar en muchos vehículos al momento. Tiene muchos vestidos. Cada rato puede cambiarse. Tiene un cuarto de vestidos. Miren, hermanos, yo no sé muy bien la vida de los millonarios, pero aunque uno tenga la riqueza, la abundancia, igual este cuerpo se envejece, se debilita. No puede utilizar todo ni disfrutar. Quiere decir que no puede vivir por comer, por vestirse, por trabajar, por ahorrar, por ganar, por lograr muchas cosas. Si uno vive enfocando a la tierra, algún día se va a quedar arrepentido. Va a dejar todo en esta tierra y se va a retirar, marchar para otro mundo. Por eso el Señor nos indicó a nosotros: haceos tesoros en el cielo. Amados hermanos, por eso vivir por el Evangelio es muy valioso. Vivir para el Señor es la vida muy hermosa. Ustedes están haciendo tesoros en el cielo. Felicidades. Felicidades. Ahí está la clave de la vida nuestra. Ahí está el interés de Dios. Ahí está la sabiduría también. Todo lo que tenemos nosotros tiene su límite, tiene su tiempo. Vamos a leer segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 1 vamos a ver. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la
creación. 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia nos dice bien claramente: los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchos se burlan de la palabra de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿De verdad va a haber el juicio? Como no sucede pronto, hay muchos burladores. Mentira, es una estafa. Vivir por la fe, vivir por el Evangelio es una tontería. Hasta los cristianos viven así. ¿Qué importa? Yo voy a vivir a mi manera, buscando mi deseo. Hay cristianos que llevan la vida perdida, sin nada que ver con el Evangelio. Pero hermanos, que recuerden bien, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Todas las cosas que existen en este mundo están reservados para el fuego. Están guardados para el fuego en el día del juicio. Así es, hasta nuestro cuerpo volverá al polvo de la tierra. Entonces lo que se mantiene es el espíritu. Los que se van en el reino de los cielos, los que reciben la salvación del pecado, los que entran en el reino de los cielos, ellos se quedan ahí. A través de nuestro trabajo, a través de nuestro sacrificio, a través de nuestra ofrenda. Si muchos reciben la salvación del pecado, eso es lo que vale. Aunque no sean muchos, aunque sea unos cuantos reciban la salvación del pecado por nosotros, igual vale mucho. Como una oveja perdida, como una dracma perdida. Vale mucho. El Señor quiere utilizarnos la vida nuestra para eso. Amados hermanos, nuestro futuro no está en este mundo, sino en el reino de los cielos. Para este cuerpo, si tenemos comida para desayunar y almorzar y cenar, con eso ya es suficiente. Si tenemos techos, si tenemos ropa, sí. Por el Evangelio Dios nos puede permitir sin límite.
más abundancia, más sabiduría. Sí, ¿por qué no? El tiempo pasa volando, muy rápido pasa. Algunos, antes de la venida del Señor, morirán también. Nadie sabe cómo está preparado. Pero mientras que nosotros vivimos en este mundo con este cuerpo, si podemos servir al Señor para anunciar este Evangelio, eso vale la pena. Es la vida valiosa. Yo llevando poco tiempo en Cristo, experimenté muchas cosas. Yo vi que Dios me permitió muchas cosas para el Evangelio. La fuerza, la sabiduría, la vida, la salud, todo lo que yo tengo, Dios me permitió por el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Hermanos, no vivan dependiendo de este mundo, sino que vivan por el Evangelio, que hagan tesoros en el cielo a través del Evangelio. No hace falta enfocar a la fecha exacta, porque no hay manera de saber, pero la dirección está bien clara. Dios nos ha mostrado este punto. No vivan enfocando al mundo, a la tierra. El dinero mismo no puede ser propósito de la vida nuestra. El estudio, el trabajo tampoco. El material que tenemos nosotros tampoco. Muchos viven para vivir. Amados, que piensen, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para el Evangelio? ¿Cómo nosotros podríamos servir al Señor y ser útil para anunciar este Evangelio? Dentro del Evangelio, ahí está todo el poder de Dios, toda la abundancia de Dios está en el Evangelio. Ayvayev, el coro Gracias, la educación del corazón, todas las cosas que Dios nos permitió fue por el Evangelio. Por eso Dios nos abrió el camino. Este lugar que Dios nos permitió, ¿por qué nos permitió? Por el Evangelio también. En este lugar muchos vinieron y oyeron el Evangelio y recibieron la salvación del pecado. Este edificio mismo no puede ser el propósito de la vida nuestra, sino este ambiente, este edificio es necesario, es útil, es importante para predicar el Evangelio. Por eso Dios nos permitió todo lo que tenemos nosotros, nuestros vehículos, nuestra casa de retiro, nuestra salud, nuestra vida. Por el Evangelio Dios nos permite a nosotros. Amados hermanos, que piensen, que vivan por el Señor, por el Evangelio. Dios busca sus obreros para anunciar este Evangelio más grandemente, más
ampliamente. Por el Evangelio Dios nos puede permitir todas las cosas. Vamos a volvernos a San Mateo capítulo 6. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Nuestro tesoro está en el cielo. Ahí está nuestro futuro, ahí está nuestra esperanza, ahí está la razón de vivir. Ahí está la razón de estudiar, de trabajar también. No sean esclavos de la carne. No sean esclavos de este mundo, del trabajo, del estudio. No, sino que trabajen, que estudien, que manejen, que dominen las cosas por el Evangelio. Dios nos permite todo lo detalle. En el versículo 31 del mismo capítulo: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Señor nos dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? ¿No son importantes para nuestro cuerpo estos? Sí. Comer, beber, vestirnos son puntos importantes. Pero el Señor dice, no os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces nuestro Dios nos añade a nosotros todas estas cosas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Dónde está entonces el enfoque de Dios? 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El interés de Dios está en el reino de Dios y su justicia. Dios quiere que más personas oigan el Evangelio y reciban la salvación del pecado. Saben que por el Evangelio Dios hasta hoy día nos permitió todo lo detalle. Todo lo necesario, Señor, nos permitió a nosotros por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Por qué no nos va a permitir más cosas, más riquezas, más sabidurías, más habilidades? Sí, por supuesto que sí. Hermanos, no enfoquen a la carne, ni a la tierra, ni a este mundo, sino al cielo, al Evangelio. Dios tanto quiere trabajar en la vida nuestra. Por el Evangelio Dios, sin límite, nos puede añadir todas estas cosas. Por el Evangelio Dios nos permite todo lo detalle.
amados hermanos, que hagan tesoros en el cielo, sirviendo al Señor, sirviendo al Evangelio. Amén. Ahí está el secreto. Así Dios tanto quiere trabajar en este mundo, a través de todos nosotros. Nosotros vamos a ampliar nuestra iglesia. Estamos buscando otro lugar más amplio para ampliar. Nuestro enfoque no está en tener más edificios o inmueble o el terreno mismo, no, sino por el Evangelio, para que más personas puedan oír el Evangelio, para poder organizar más trabajos y actividades por el Evangelio. Yo estoy seguro de que Dios nos va a permitir otro lugar más amplio y mejor. Amén. No solamente esto, sino en la vida de todos nosotros. Si es necesario por el Evangelio, Dios nos permite sí o sí. Que ustedes no tengan miedo, ni se preocupen tampoco. Tanto Dios quiere trabajar en la vida nuestra. Mientras que nosotros vivimos por la fe para el Evangelio, para el Señor, el Señor trabaja en la vida nuestra, nos agrega a nosotros, nos añade todas las cosas también. Ahí está la sabiduría. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ahí está la sabiduría. Que piensen que lo que ustedes pueden hacer por el Evangelio. Que piensen qué cosa sería mejor y buena para predicar el Evangelio. Si se coincide con la voluntad de Dios, ¿por qué no? Dios nos puede permitir más cosas, nos puede abrir el camino también. Por la gracia del Señor estamos vivos. ¿Por qué Dios nos permite la vida? Quiere utilizarnos para anunciar el Evangelio. No vivan por vivir, sino por el Evangelio. Que piensen qué es lo que ustedes pueden hacer. Que ustedes busquen y acérquense a los demás que están esperando oír este Evangelio. También cada culto, cada actividad que organiza la iglesia es para el Evangelio. Ustedes que aprecien esto, también que inviten a los demás, a sus familias, parientes, amigos, vecinos, sea quien sea. Dios tanto quiere anunciar este Evangelio. Dios tanto quiere que todos reciban la salvación del pecado y entren en el reino de los cielos. Que enfoquen al Señor, al Evangelio. Dios, con mucho gusto, quiere trabajar en la vida nuestra y utilizar la vida nuestra. Entonces, por el Evangelio, ustedes verán cómo Dios nos permite la sabiduría, la fuerza y nos ayuda, ¿sí? Así nosotros podremos
estar agradeciendo al Señor cada vez más. La clave está en el Evangelio. El enfoque del Señor está en el reino de los cielos. Ordenen la vida de ustedes, el corazón de ustedes, conforme esta voluntad de Dios. Entonces ustedes verán muchas cosas maravillosas que Dios les permite y trabaje en la vida de ustedes. Oremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este culto que nos permite. Señor, nosotros no vivimos en este mundo por casualidad, sino por la voluntad de Dios. Recibimos la salvación del pecado y estamos aquí. Señor, que utilícenos para anunciar el Evangelio. Que permítanos, Señor, la fuerza, la riqueza, la abundancia para servir al Señor, para organizar más trabajos por el Evangelio. Señor, que permítanos el lugar más amplio y mejor para organizar más actividades, para manejar nuestro colegio, para ampliar el trabajo del Evangelio, el trabajo del canal GBS también, por favor. Señor, que bendiga a los hermanos, para que todos los hermanos de Paraguay puedan vivir por la fe, por el Evangelio. Ahí está nuestra vida. Ahí está nuestro futuro, Señor. Que bendiga a la Iglesia de Paraguay para que se quede firme, para que todos los hermanos puedan vivir por la fe, para el Evangelio, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.